Un gigante de 200 kilos, con la fuerza para aplastar a un hombre, pero que lloraba en silencio si alguien intentaba quitarle una vieja manta hecha jirones. Durante años, todos en el santuario lo vieron como un animal roto, un caso perdido. Pero estaban equivocados. No era la manta lo que protegía con su vida, era el fantasma que vivía en ella. Y la verdad detrás de su obsesión estaba a punto de salir a la luz y cambiarlo todo. El santuario de vida silvestre, la esperanza, era un pulmón verde y vibrante, un oasis de vida encajado entre montañas que parecían arañar el cielo. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Una sinfonía de sonidos de aves y monos creaba una banda sonora constante. Pero para el ojo entrenado del doctor Santiago, recién llegado con una maleta llena de sueños y libros, el paraíso mostraba sus grietas. Las cercas de algunos recintos tenían manchas de óxido. La pintura de los edificios administrativos se descascaraba por el sol y la humedad, y el vehículo que lo recogió en el pueblo más cercano parecía sostenido por pura fuerza de voluntad. Era un lugar que funcionaba con más corazón que presupuesto, y eso Santiago lo respetaba profundamente. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Doc», dijo Javier, el cuidador jefe, un hombre de unos 50 años cuya piel curtida contaba más historias que su boca. «Aquí los días son largos, el trabajo es duro y la paga es poca. Pero los jefes son peludos y no se quejan, siempre que sus estómagos estén llenos». Santiago sonrió, siguiendo a Javier por un sendero de tierra. Su entusiasmo era casi palpable, una energía juvenil que contrastaba con el ritmo cansino y pragmático de los cuidadores veteranos. Había pasado los últimos 5 años estudiando el comportamiento de los primates en universidades prestigiosas, pero anhelaba el trabajo de campo, la conexión real. Quería entender, no solo observar. Javier le fue mostrando las distintas áreas, la zona de los chimpancés, siempre ruidosa y caótica, el área de los orangutanes, más tranquila y reflexiva. Finalmente, llegaron a la sección más grande y frondosa del santuario, el hogar de la tropa de gorilas de planicie. Varios jóvenes jugaban persiguiéndose entre la espesa vegetación, mientras las hembras desparasitaban a sus crías bajo la sombra de un árbol colosal. Era una escena de paz doméstica. Pero entonces, Santiago lo vio. Apartado del grupo, sentado sobre una roca con la espalda plateada brillando bajo el sol filtrado, se encontraba el macho dominante. Era una criatura magnífica, una montaña de músculos y poder silencioso. Su presencia debería haber irradiado autoridad y confianza, pero había algo en su postura que no encajaba. Estaba encorvado, no de forma amenazante, sino con un aire de melancolía infinita, y en sus enormes manos sostenía algo que parecía completamente fuera de lugar, un trozo de tela andrajosa, de un color indefinido por la suciedad y el tiempo, con más agujeros que tela. «¿Y él quién es?», preguntó Santiago sin poder apartar la vista. Javier suspiró, un sonido cargado de resignación. «Ese de allá es Kenji, nuestro rey melancólico». «¿Qué es eso que tiene?», insistió Santiago, señalando el objeto. «Ah, la manta». Javier entrecerró los ojos. «Es su manía, su obsesión. Lleva con ella desde que llegó aquí, hace más de 10 años. Era solo una cría cuando lo trajeron, lo encontraron solo después de una redada contra cazadores furtivos. Nadie sabe de dónde salió esa cosa, pero nunca la suelta». Santiago observó cómo Kenji acercaba la tela a su rostro, cerrando los ojos e inhalando profundamente, como si intentara capturar un aroma perdido hace mucho tiempo. El gesto no era el de un animal con un juguete, era el de alguien aferrándose a un último recuerdo. «Un consejo, muchacho», advirtió Javier, con un tono serio que Santiago no le había escuchado. «Disfruta observándolo desde lejos, pero no te acerques demasiado cuando está con su manta, y nunca, pero nunca, intentes tocarla. Se convierte en una fiera impredecible. Ya perdimos a un voluntario que se llevó un buen susto por querer cambiársela por una nueva. Para Kenji, esa cosa es más valiosa que la comida, que el agua, que todo.
La advertencia, en lugar de disuadir a Santiago, encendió una chispa en su interior. Durante los días siguientes se dedicó casi exclusivamente a observar a Kenji. Mientras los demás cuidadores realizaban sus tareas con una eficiencia rutinaria, viendo a Kenji como una pieza más del mobiliario del santuario, Santiago veía un enigma que le suplicaba ser resuelto. Tomaba notas furiosamente en su diario. Anotaba cómo Kenji acunaba la manta por la noche para dormir, cómo la protegía de la lluvia cubriéndola con su propio cuerpo, cómo emitía un gruñido bajo y dolido si alguno de los gorilas más jóvenes se acercaba demasiado a ella por curiosidad. No era una manía. Una manía es irracional, un tic sin sentido. Esto era un ritual, era un ancla. Los otros veían un gorila espalda plateada de 200 kilos, un animal poderoso y potencialmente peligroso. Santiago veía a un huérfano que nunca había dejado de llorar. La tristeza en los ojos de Kenji era tan profunda, tan humana, que le rompía el corazón. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranjas y púrpuras, Santiago se quedó hasta tarde, mucho después de que los demás se hubieran ido. Se sentó en el perímetro del recinto, observando a Kenji, que como siempre, estaba solo con su manta. Por un momento sus miradas se cruzaron a través de la distancia. No hubo amenaza en los ojos del gorila, solo un vacío insondable. En ese instante, Santiago tomó una decisión. No estaba allí solo para cuidar de Kenji. Estaba allí para entenderlo. Cerró su diario y susurró al viento, una promesa silenciosa dirigida al gigante solitario. Voy a descubrir tu historia, amigo. Te lo prometo. La promesa que Santiago le hizo a Kenji en la quietud del crepúsculo no fue un impulso pasajero, sino el comienzo de un plan metódico. Sabía, por sus años de estudio, que para ganarse la confianza de un animal tan inteligente y herido, cada gesto debía ser deliberado, cada movimiento una pregunta, no una imposición. Por eso, durante los siguientes días, su estrategia no fue acercarse, sino hacerse parte del paisaje. Llegaba antes que nadie, se sentaba en el mismo lugar, a una distancia que Kenji claramente consideraba segura, y simplemente existía. No tomaba notas, no usaba binoculares. Solo estaba allí, permitiendo que el enorme gorila se acostumbrara a su presencia, a su olor, al ritmo de su respiración. Fue durante esta fase de observación pasiva que Santiago concibió su primer intento de comunicación real, un gesto que, esperaba, tendería un puente sobre el abismo de desconfianza. Su hipótesis era simple, casi de manual. Quizás la obsesión de Kenji con la vieja manta era una necesidad de confort táctil que nunca había sido satisfecha adecuadamente. El viejo trapo estaba sucio, áspero y se deshacía. ¿Y si le ofrecía algo mejor? Algo limpio, suave, que le proporcionara un consuelo superior. Era un razonamiento lógico, clínico, y estaba profundamente equivocado. El día elegido, Santiago preparó su ofrenda con el cuidado de un diplomático preparando un regalo de estado. Consiguió en el pueblo la manta más suave que pudo encontrar, una pieza de lana virgen teñida de un azul profundo como el cielo nocturno, impecable y sin olor a nada que no fuera naturaleza. Además, seleccionó las frutas más exquisitas de la remesa semanal del santuario. 2 mangos grandes y maduros, cuyo dulzor perfumaba el aire, y una papaya que partió por la mitad, revelando su vibrante color naranja. Era una ofrenda de paz, un intento de decir, te veo y quiero ofrecerte algo mejor. Con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, pidió a Javier que le permitiera el acceso a la zona de seguridad del recinto, el área intermedia que lo separaba de los gorilas. Javier lo miró con escepticismo. Sus ojos arrugados denotaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Tú verás lo que haces, Doc. Pero recuerda lo que te dije. Kenji no es como los otros. No le gustan las sorpresas. No es una sorpresa, Javier. Es una pregunta, respondió Santiago con una calma que no sentía del todo. El silencio se apoderó del recinto cuando Santiago cruzó la primera puerta. Los otros gorilas, que hasta entonces jugaban o descansaban, se detuvieron. Sus ojos oscuros y curiosos
siguieron al humano que se adentraba en su territorio más de lo habitual. Santiago se movió con lentitud, sin hacer movimientos bruscos, manteniendo su cuerpo en una postura no amenazante. Se detuvo a unos 10 metros de la roca donde Kenji estaba sentado, su eterna figura melancólica aferrada a su tesoro raído. Kenji levantó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, analizando el nuevo olor en su dominio. Sus ojos, 2 pozos de obsidiana, se fijaron en Santiago. No hubo un gruñido inmediato, ni una demostración de fuerza. Solo una quietud intensa, una evaluación silenciosa que puso a prueba cada fibra del autocontrol de Santiago. Lentamente, Santiago se arrodilló y colocó la ofrenda en el suelo. Primero la manta azul, extendiéndola cuidadosamente sobre la hierba. Luego a su lado, los mangos y la papaya. Retrocedió varios pasos, volviendo a una distancia segura, y se sentó, esperando. El gigante plateado se levantó. Se movió con una gracia imponente, cada músculo ondulando bajo su piel oscura. No caminó directamente hacia la ofrenda, sino que la rodeó, estudiándola desde todos los ángulos. Los demás gorilas observaban en un silencio absoluto. La tensión era tan densa que se podía cortar. Finalmente Kenji se acercó a los objetos. El corazón de Santiago dio un vuelco de esperanza. Kenji se inclinó, pero ignoró por completo la fruta, un manjar que cualquier otro gorila habría devorado en segundos. Su atención estaba fija en la manta azul. La rozó con la punta de sus dedos, una caricia tan ligera que parecía casi irreal. Luego la agarró con más firmeza. La acercó a su rostro, la olfateó profundamente, y fue entonces cuando todo cambió. Un temblor recorrió su enorme cuerpo. Sus labios se fruncieron hacia atrás, revelando sus impresionantes caninos, y de su pecho brotó un gruñido gutural, bajo y lleno de una emoción que Santiago no supo identificar de inmediato. No era solo ira, era desdén, ofensa. Con un movimiento rápido y violento de su brazo, Kenji arrojó la manta azul por los aires. La pieza de lana prístina aterrizó en un charco de lodo a varios metros de distancia, manchada e insultada. Acto seguido, Kenji se giró, corrió de vuelta a su roca, tomó su vieja y andrajosa manta y la apretó contra su pecho con una desesperación protectora que heló la sangre de Santiago. Miró a Santiago una última vez, y en sus ojos ya no había un vacío, sino una acusación clara y dolorosa. Era como si le estuviera gritando sin palabras: ¿cómo te atreves a intentar reemplazar lo insustituible? Santiago se quedó paralizado. El fracaso de su experimento fue total y absoluto. Pero en medio de esa humillación, una revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Javier tenía razón. Él estaba equivocado. No se trataba del confort físico, ni de la limpieza, ni de la calidad de la tela. No era una manta, era esa manta. El valor del objeto no residía en su función, sino en su esencia, en su historia. Ese trozo de tela andrajosa no era un objeto, era una reliquia. Era el portador de un recuerdo tan poderoso que nada en el mundo podía sustituirlo. Y él, en su ignorancia científica, acababa de profanar ese santuario personal. El rechazo no había sido un acto de agresión sin sentido, sino la defensa de lo único que le quedaba. ¿Te imaginas vivir algo así? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y no te olvides de suscribirte. El eco del gruñido de Kenji resonó en la mente de Santiago durante días, una banda sonora constante para su fracaso. La manta azul, recuperada del lodo y lavada, permanecía doblada en un rincón de su pequeña cabaña, un monumento a su arrogancia. Cada vez que la veía sentía una punzada de vergüenza. Había actuado como un científico, intentando resolver una ecuación, cuando debería haber actuado como un historiador, tratando de descifrar un texto antiguo. La reacción del gorila no había sido una simple negativa. Fue una declaración, una frontera infranqueable, y Santiago entendió que la única forma de cruzarla era encontrar el mapa de su pasado. Su nueva obsesión se convirtió en los archivos del santuario. Si quería entender el significado de la manta, necesitaba desenterrar el origen de la misma,
volver al día cero, al momento en que Kenji, un huérfano aterrorizado, llegó a la esperanza. Se imaginaba una sala ordenada, con carpetas meticulosamente etiquetadas. La realidad fue mucho más caótica. Lo que encontró fue un pequeño cuarto en la parte trasera del edificio administrativo, húmedo y con un fuerte olor a papel viejo y moho. Las cajas de cartón se apilaban hasta el techo, combadas por el peso de los años, con etiquetas escritas a mano que se habían desvanecido hasta ser casi ilegibles. Era una catacumba de historias olvidadas. La búsqueda se convirtió en su ritual nocturno. Después de un largo día de trabajo, cuando la selva se sumía en la oscuridad y el resto del personal descansaba, Santiago se armaba con una linterna y se sumergía en ese mar de polvo y burocracia. Abría caja tras caja, sus dedos manchados de tinta y suciedad, leyendo informes de rescates, registros médicos, notas de cuidadores que ya no trabajaban allí. Encontró historias de otros animales, relatos de triunfos y tragedias, pero el expediente de Kenji parecía haberse desvanecido. Su insistencia no pasó desapercibida. El director del santuario, un hombre llamado Ricardo, pragmático y sobrecargado de trabajo, lo llamó a su oficina una tarde. Ricardo era un conservacionista de la vieja escuela, más preocupado por la logística de alimentar a 200 animales y mantener las instalaciones a flote que por los traumas psicológicos de uno solo de ellos. Santiago, Javier me ha comentado de tu interés particular en Kenji, dijo Ricardo sin levantar la vista de una pila de facturas. Y he notado que pasas tus noches en el archivo. ¿Puedo saber qué buscas con tanto ahínco? Busco el informe de su llegada, señor. Cualquier cosa que me dé una pista sobre su vida antes de venir aquí. Necesito entender por qué se aferra a esa manta. Ricardo finalmente levantó la vista. Sus ojos cansados mostraban una pizca de impaciencia. Mira, Santiago, aprecio tu entusiasmo, de verdad. Pero Kenji está sano, está alimentado y está seguro. Lleva 10 años con ese comportamiento. Es parte de quien es. Revolver el pasado. ¿Qué bien puede hacerle? A veces es mejor dejar que las viejas heridas cicatricen en paz. Tenemos problemas más urgentes. El generador necesita una reparación que cuesta $3,000 y la cerca del perímetro norte está a punto de ceder. La resistencia no era hostil, pero sí desalentadora. Para Ricardo, la psique de Kenji era un lujo que no podían permitirse investigar, pero para Santiago era la clave de todo. No se trataba solo de un gorila, se trataba de reconocer que estas criaturas poseían mundos interiores tan complejos y frágiles como los de los humanos. Discutir era inútil. Santiago asintió, murmuró una disculpa y se retiró, pero su determinación solo se había fortalecido. Ahora, no solo luchaba contra el misterio, sino también contra la indiferencia. La tensión alcanzó su punto álgido una noche en la que la selva decidió mostrar su poder indomable. Una tormenta tropical, anunciada con apenas unas horas de antelación, se abatió sobre el santuario con una furia apocalíptica. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el mundo. Los relámpagos iluminaban la escena en destellos estroboscópicos, seguidos por truenos que sacudían la tierra. Santiago y el resto del personal estaban en alerta máxima, revisando los recintos, asegurándose de que los animales estuvieran a salvo en sus refugios nocturnos. Cuando llegó al área de los gorilas, la imagen que vio lo dejó sin aliento. Mientras los demás miembros de la tropa se habían acurrucado juntos en la cueva más profunda de su hábitat, Kenji estaba fuera, de espaldas a la tormenta, como una estatua desafiante. Estaba sentado bajo un gran árbol, usando su enorme cuerpo como un escudo para proteger la pequeña y frágil manta que sostenía contra su pecho. De repente, un relámpago cegador partió el cielo, seguido de un crujido ensordecedor. Una rama enorme del árbol, debilitada por el viento, se partió y cayó con estrépito a pocos metros de Kenji. El impacto hizo que el gorila se sobresaltara, y en ese breve instante de pánico, la manta se le escapó de las manos. El viento la atrapó al instante
y la arrastró hacia un riachuelo que, hinchado por la lluvia, se había convertido en un torrente furioso. El grito que emitió Kenji no fue el de un animal. Fue un alarido de pura angustia, un sonido crudo de pérdida que atravesó el estruendo de la tormenta. Sin un segundo de vacilación, el gigante plateado se lanzó tras la manta. Se metió en el agua helada y turbulenta, luchando contra la corriente que amenazaba con arrastrarlo. Sus ojos estaban fijos en el pequeño trozo de tela que se alejaba flotando. Por un momento aterrador, pareció que la corriente se lo llevaría, pero con un último y poderoso esfuerzo, estiró su brazo y sus dedos lograron atrapar una esquina de la tela. Tiró de ella, la recuperó y la abrazó contra su pecho con una desesperación que era casi humana. Luego se retiró del agua, temblando por el frío y la adrenalina, y se acurrucó en el suelo embarrado protegiendo su tesoro recuperado. Santiago lo había visto todo, inmóvil y empapado, desde la seguridad de la valla, y en ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido se evaporó. Eso no era un comportamiento aprendido, no era un capricho, era amor, era devoción. Estaba presenciando un acto de lealtad absoluta hacia un objeto inanimado, y supo, con una certeza que le erizó la piel, que no estaba buscando la historia de una manta. Estaba buscando la historia de a quién perteneció y estaba dispuesto a demoler el santuario entero, archivo por archivo, hasta encontrarla. El amanecer que siguió a la tormenta reveló un santuario herido. Árboles caídos, senderos convertidos en arroyos de lodo y una sensación general de caos impregnaban el aire. El personal trabajaba febrilmente desde las primeras luces, evaluando daños y reparando lo más urgente. Pero para Santiago, la devastación exterior era un pálido reflejo de la tempestad que se había desatado en su interior. La imagen de Kenji, arriesgando su vida en el torrente furioso por un trozo de tela, había borrado cualquier atisbo de duda. Ya no era una cuestión de curiosidad académica, se había convertido en una misión personal, una deuda moral con el gigante silencioso. Sabía que no encontraría la respuesta en los archivos oficiales. Si existía un registro detallado de un evento tan traumático, Ricardo ya lo habría sabido o se lo habría ocultado deliberadamente. Su instinto le dijo que la verdad no estaría en la burocracia ordenada del presente, sino en el caos olvidado del pasado. Sus pasos, guiados por una corazonada, lo llevaron lejos de los edificios principales, hacia la parte trasera del santuario, a un viejo depósito de herramientas que, según Javier, no se había abierto en casi una década. La puerta estaba cerrada con un candado tan oxidado que parecía una extensión del propio metal. Le costó 10 minutos de forcejeo y una buena dosis de aceite lubricante para que el mecanismo finalmente cediera con un gemido metálico. El aire que salió del interior era denso y pesado, una mezcla de óxido, aceite rancio y el olor seco del tiempo encapsulado. La luz de su linterna cortaba la penumbra, revelando un cementerio de equipos rotos y sueños abandonados, jaulas de transporte corroídas, herramientas agrícolas de otra época, restos de proyectos de construcción a medio terminar. Era el lugar donde las cosas iban a morir. Y Santiago sintió, con una certeza escalofriante, que estaba en el lugar correcto. Durante horas excavó en ese mausoleo de chatarra. El polvo se le metía en los pulmones y el sudor le perlaba la frente. Pero no se detuvo. Apartó carretillas rotas y sacos de cemento petrificados, luchando contra telarañas que parecían sudarios. Cuando estaba a punto de rendirse, creyendo que su intuición le había fallado, sus dedos tropezaron con algo que no era ni madera ni cartón. Era frío y sólido. Apartó una pila de lonas podridas y lo vio. Era un baúl metálico, de estilo militar, abollado y cubierto por una capa de óxido rojizo. En una pequeña placa de latón, casi ilegible por la corrosión, logró descifrar 2 palabras grabadas. Evidencias. Congo. El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, usó una barra de hierro para forzar la cerradura. El metal chirrió en señal de protesta y finalmente se rompió. Santiago levantó la pesada tapa. Dentro, protegido de la humedad y del tiempo, no había informes mecanografiados ni carpetas.
Lo que encontró fue un diario de campo de cuero, con las páginas amarillentas y onduladas, y junto a él, un sobre grueso de papel manila. Abrió el diario primero. La caligrafía era la de un hombre práctico, apresurada pero legible. Era el cuaderno de bitácora de un guardabosques llamado David, el líder del equipo de rescate que había encontrado a Kenji. Santiago se sentó en el suelo polvoriento y empezó a leer, y las palabras lo transportaron a una década atrás, a un claro humeante en el corazón de la selva congoleña. David describía la escena con una crudeza que helaba la sangre. El olor a pólvora, el silencio antinatural del bosque, la ausencia de pájaros, y luego el hallazgo. Una gorila espalda plateada, la matriarca de su tropa, yacía muerta, víctima de los cazadores furtivos. La descripción era tan vívida que Santiago casi podía verla. Pero fue el siguiente párrafo el que le detuvo la respiración, y aferrado a ella, leía la entrada del diario. Había una cría, tan pequeña que parecía una sombra pegada a su madre. No hacía ruido, solo temblaba. Intentamos acercarnos, pero se negaba a soltarla. Lo más extraño era el objeto que los cubría, una manta de lana, vieja y colorida, seguramente de algún campamento cercano o de algún investigador. La hembra la había usado para hacerse un nido, o quizás para protegerse del frío de la noche, y el pequeño se había envuelto en ella junto a su madre. Era su último refugio, el único lugar que todavía olía a ella, a hogar. Con manos temblorosas, Santiago dejó el diario y tomó el sobre. Dentro había una única fotografía. No era una imagen clara. Estaba amarillenta por el tiempo, con los bordes doblados y una mancha de agua en una esquina. Pero lo que mostraba era inequívoco y absolutamente desgarrador. La foto capturaba el momento exacto que David había descrito, la majestuosidad rota de la madre gorila en el suelo del bosque, y sobre ella un pequeño bulto de pelaje oscuro, el joven Kenji. Sus pequeños brazos no solo abrazaban a su madre, sino que se envolvían desesperadamente en los jirones de una manta de lana que la cubría. Sus ojos, enormes y llenos de un terror incomprensible, miraban directamente a la cámara. A Santiago se le contrajo el pecho. Un nudo helado en la garganta le impidió respirar. Todo encajó en su lugar con una claridad brutal. El rechazo a la manta nueva y limpia, el pánico durante la tormenta, los gestos de acunar y oler la tela. Kenji no estaba obsesionado con un objeto, estaba aferrado a la última pieza tangible de su madre. La manta no era solo una manta, era el sudario que aún conservaba su aroma, el último abrazo que nunca terminó, el fantasma de un calor que perdió para siempre. Su luto no había durado un día, ni una semana. Había durado 10 años, y nadie, en todo ese tiempo, lo había entendido. Se quedó allí, en la penumbra del depósito, con la prueba de una década de dolor silencioso en sus manos. No sostenía un simple informe y una vieja foto. Sostenía el alma de Kenji en sus manos. Y sabía, con una certeza absoluta, que su próximo movimiento no sería como científico, sino como mensajero. El regreso de Santiago desde el depósito olvidado fue como el de un peregrino descendiendo de una montaña sagrada. El mundo a su alrededor, con el ajetreo de las reparaciones post-tormenta y las conversaciones triviales del personal, parecía distante y desenfocado. En sus manos no llevaba solo un diario y una fotografía. Portaba una revelación, el peso de una década de duelo incomprendido. El polvo y la suciedad cubrían su ropa, pero su mente estaba en un estado de claridad absoluta y dolorosa. Cada pieza del rompecabezas de Kenji había encajado, formando una imagen tan trágica que le oprimía el corazón. No fue a buscar a Ricardo ni a Javier. No había tiempo para explicaciones burocráticas o para enfrentar el escepticismo. Este era un momento que trascendía la jerarquía del santuario. Era un asunto privado, un diálogo que se había postergado por 10 largos años. Su primer y único destino era el recinto de los gorilas. A medida que se acercaba, la actividad de la tropa fue cesando. Los gorilas, con su increíble percepción, notaron el cambio en él. Ya no era el observador curioso ni el científico que ofrecía regalos extraños.
La energía que emanaba de Santiago era diferente, solemne, cargada de una emoción profunda que los animales podían sentir como una alteración en el aire. Kenji estaba en su lugar de siempre, sobre la roca, con la espalda plateada vuelta hacia el mundo. Sostenía su manta raída, pasándola entre sus dedos con un ritmo lento y metódico. Al sentir la presencia de Santiago, giró la cabeza. Sus ojos oscuros se encontraron con los del hombre. Había una desconfianza innata en su mirada, la memoria del reciente insulto con la manta azul todavía fresca. Santiago no intentó entrar en la zona de seguridad. Sabía que cualquier avance físico sería interpretado como una agresión. En su lugar, se detuvo junto a la pared de observación, un grueso panel de vidrio laminado que permitía a los visitantes ver a los gorilas sin perturbarlos. Era una barrera, pero en ese momento se convertiría en un puente. Con movimientos lentos y deliberados, sacó la fotografía del sobre. La imagen, frágil y amarillenta, parecía absorber la luz del sol de la tarde. Santiago se arrodilló, acercando la foto al cristal, sosteniéndola con ambas manos para que Kenji pudiera verla claramente. No dijo nada, no hizo ningún sonido, solo esperó conteniendo la respiración. Al principio, Kenji no reaccionó. Lo observó con una quietud impenetrable, su enorme cerebro procesando la escena. Un humano arrodillado. Un trozo de papel contra el cristal. Lentamente la curiosidad venció a la desconfianza. Se levantó y caminó hacia el panel de vidrio, sus pasos pesados y cautelosos. La distancia entre ellos se redujo a unos pocos centímetros, separados solo por el cristal. El gigante se agachó, su rostro a la altura del de Santiago. Sus ojos se enfocaron en la fotografía. Se quedaron fijos, inmóviles, mientras su mente procesaba la imagen descolorida. Vio la figura de la hembra caída, vio el bulto oscuro y pequeño aferrado a ella, y vio inconfundiblemente la manta de colores que ahora mismo sostenía en su otra mano. Un temblor imperceptible comenzó en sus hombros y se extendió por todo su cuerpo. Sus fosas nasales se dilataron. Su mirada saltó de la fotografía a la manta en su mano y de vuelta a la fotografía. La conexión se había establecido. El pasado y el presente colisionaron en ese instante frente a sus ojos. Y entonces ocurrió algo que Santiago jamás olvidará. La máscara de estoicismo y melancolía que Kenji había llevado durante una década se resquebrajó. De lo más profundo de su pecho brotó un sonido que no era un gruñido ni un rugido, sino un lamento bajo y vibrante, un quejido lleno de una pena tan antigua y profunda que parecía hacer temblar el propio cristal. Acercó su enorme dedo índice, un apéndice capaz de una fuerza destructiva, y lo presionó suavemente contra el vidrio, justo sobre la imagen de su madre. Sus labios temblaron. Sus ojos, que siempre habían parecido vacíos, se llenaron de una emoción abrumadora y reconocible. El dolor de la pérdida. No era un animal salvaje reaccionando a un estímulo. Era un hijo viendo el único retrato existente de su madre muerta. En ese momento, la barrera entre las especies se disolvió. Santiago, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintió una conexión tan poderosa que lo dejó sin aliento. Ya no era un primatólogo estudiando a un sujeto. Eran dos seres vivos compartiendo un momento de duelo. Santiago comprendió que su papel no había sido el de un sanador, sino el de un testigo. Había validado el dolor de Kenji. Le había mostrado que no estaba loco, que su recuerdo era real, que su pérdida importaba. Le había dicho sin una sola palabra: «Te veo. Sé lo que perdiste. Y lo siento». Kenji permaneció allí durante varios minutos, con su dedo presionado contra el cristal, emitiendo suaves gemidos mientras miraba la foto. Por primera vez desde que llegó al santuario, no estaba solo en su dolor. El humano al otro lado del cristal no estaba tratando de quitarle nada, no estaba juzgando su comportamiento. Estaba de luto con él. Finalmente, el gorila retiró su mano lentamente. Miró a Santiago a los ojos una última vez, y la hostilidad había desaparecido. En su lugar había una expresión de vulnerabilidad, de comprensión silenciosa. Se dio la vuelta, caminó de regreso a su roca y se sentó.
acunando su manta no con la desesperación de antes, sino con una ternura casi reverencial. El secreto había sido compartido. La carga, aunque no eliminada, ahora era un poco más ligera. Santiago se quedó arrodillado con la frente apoyada contra el frío cristal, sintiendo el peso y la santidad del momento. Había cruzado el punto de intersección y nada volvería a ser igual. Cuando Santiago finalmente se levantó, sus piernas estaban entumecidas, pero su espíritu se sentía extrañamente ligero. El peso del misterio había sido reemplazado por la responsabilidad de la verdad. Con el diario de campo en una mano y la fotografía en la otra, caminó directamente a la oficina de Ricardo. Javier estaba allí, discutiendo sobre los costos de reparar el techo del almacén. Ambos se callaron al ver la expresión en el rostro de Santiago. No era la de un joven entusiasta, sino la de un hombre que acababa de presenciar algo sagrado. Sin decir una palabra, Santiago colocó el diario abierto y la fotografía amarillenta sobre el escritorio desordenado de Ricardo. El director arqueó una ceja, pero su escepticismo se desvaneció a medida que sus ojos recorrían las palabras escritas por el guardabosques David y se posaban en la imagen desgarradora. Javier se inclinó para ver, y un jadeo ahogado escapó de sus labios. El hombre rudo y curtido, que había visto de todo en sus 30 años de trabajo con animales, se llevó una mano a la boca, sus ojos brillando con una humedad repentina. «Dios mío», susurró Javier, retrocediendo un paso. Todos estos años, solo estaba protegiendo a su mamá. Ricardo permaneció en silencio durante un largo rato, su mirada saltando del diario a la foto. Las facturas, el generador roto, las cercas caídas. Todos los problemas pragmáticos que consumían sus días parecieron encogerse hasta volverse insignificantes frente a la magnitud de esa década de luto silencioso. Levantó la vista hacia Santiago, y en sus ojos cansados ya no había impaciencia, sino un profundo y abrumador respeto. «Has hecho más por él en unas pocas semanas que nosotros en 10 años, Santiago», dijo Ricardo, su voz ronca por la emoción. «No solo le has dado paz a él, nos has abierto los ojos a nosotros». La revelación se extendió por el santuario como una onda expansiva. La historia de Kenji, compartida en voz baja por Javier, transformó la percepción de todo el personal. El rey melancólico y su manía desaparecieron. En su lugar, vieron a un símbolo de lealtad inquebrantable. Los cuidadores ya no pasaban por su recinto con indiferencia. Ahora se detenían, lo miraban con nuevos ojos y le ofrecían un saludo silencioso, un gesto de reconocimiento a su profundo mundo interior. Kenji seguía siendo un gigante solitario, pero ya no estaba solo en su soledad. Con el permiso de un Ricardo profundamente conmovido, Santiago decidió que esta historia no podía quedar contenida entre las vallas de la esperanza. Pertenecía al mundo. Pasó una noche entera escribiendo no un informe científico, sino un relato desde el corazón. Detalló su llegada, su frustración, el descubrimiento en el depósito y, finalmente, el momento catártico frente al cristal. Adjuntó una copia digital de la fotografía y un pequeño video que había logrado grabar con su teléfono, documentando la reacción de Kenji al ver la imagen de su madre. Lo publicó en el modesto blog del santuario, bajo un título simple y directo: La manta de Kenji, la historia de un amor que duró una década. La explosión fue instantánea y global. La historia fue recogida por pequeños foros de amantes de los animales, luego por grandes medios de comunicación. En cuestión de 48 horas, el gorila que nunca olvidó a su madre se convirtió en un fenómeno viral. La fotografía de Kenji de bebé, aferrado a su madre muerta, se convirtió en un ícono. El video de su dedo tocando el cristal conmovió a millones de personas hasta las lágrimas. La gente no solo veía a un animal, veían el reflejo universal del amor filial, del duelo y de la memoria. Una ola de compasión se estrelló contra el pequeño y olvidado santuario. Las donaciones comenzaron a llegar. Primero pequeñas sumas, luego cheques de 5, 6 cifras. Escuelas de todo el mundo iniciaron campañas de recaudación. Empresas ofrecieron materiales de construcción y alimentos.
El generador roto de $3.000 fue reemplazado por uno industrial de última generación. La cerca del perímetro fue reconstruida por completo. La esperanza no solo se salvó, floreció. Pero el verdadero legado no se medía en dinero ni en renovaciones. Se medía en los cambios sutiles y profundos en el protagonista de la historia. Kenji no abandonó su manta. Nunca lo haría. Sería como pedirle que se arrancara una parte de su alma. Pero la forma en que la sostenía había cambiado. Ya no era un ancla que lo arrastraba a las profundidades de la desesperación, sino un talismán que le daba una fuerza serena. Su comportamiento también se transformó. Empezó a interactuar más con los gorilas jóvenes, permitiendo que se acercaran, a veces incluso participando en sus juegos con una paciencia casi paternal. Y su relación con Santiago evolucionó hacia una amistad silenciosa. Ya no había barreras de cristal entre ellos. Santiago a menudo se sentaba dentro de la zona de seguridad, a pocos metros de la roca de Kenji. A veces, el gran espalda plateada se acercaba y se sentaba cerca, y ambos permanecían en silencio durante largos periodos, simplemente compartiendo el espacio. En una ocasión memorable, Kenji extendió su mano y rozó el brazo de Santiago con la punta de sus dedos, un gesto de confianza tan abrumador que hizo que Santiago contuviera las lágrimas. La historia concluye no con un final dramático, sino con una escena de paz perdurable. Santiago está sentado escribiendo en su diario, mientras Kenji, a su lado, acicala con ternura la vieja manta, su tesoro, su conexión con el pasado. El trabajo de Santiago no había sido curar a Kenji. Su verdadera misión, lo comprendió entonces, no era quitarle el recuerdo de su dolor, sino ayudarlo a que el mundo entero entendiera su amor. Y al hacerlo, le había enseñado a la humanidad una lección simple pero poderosa, que el corazón de la naturaleza late con emociones tan profundas como las nuestras, y que la verdadera sabiduría no consiste en gobernarla, sino en tener el coraje de escucharla. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.